Del Evangelio según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres, entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas, entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Hola amigos y amigas. Este tercer domingo del Adviento se lo llama el Domingo de la Alegría. En la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, se dice: estén siempre alegres. La lengua hebrea es bastante pobre en sinónimos, sin embargo, emplea en la Biblia nada menos que 27 vocablos para expresar la alegría. El Salmo 13 lo dice: mi corazón se alegra por tu ayuda. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Es la alegría que caracteriza al hombre creyente. Este clima de alegría recorre también todas las páginas del Evangelio, en los 4 evangelios, desde la promesa de Zacarías: te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, va a decir Dios a Zacarías, hasta la alegría anunciada a los pastores, lo que dice el Evangelio de Lucas, la alegría de Zaqueo que recibe a Jesús en su casa, la alegría de los discípulos el día de la Pascua, esa alegría incontenible. La alegría tiene su raíz en el amor, así como la tristeza tiene su raíz en el egoísmo. Por eso, lo diametralmente opuesto a la alegría no es el sufrimiento, sino el egoísmo. Y lo sabemos que el efecto inmediato del pecado es la tristeza, así como la alegría caracteriza al hombre que experimenta la salvación de Dios. Podríamos preguntarnos, pero Juan el Bautista, del cual se nos habla en el Evangelio de hoy, ¿Juan también está caracterizado por la alegría? Juan es un hombre alegre. Pareciera que Juan es un hombre austero, exigente, y que por eso no tiene alegría. No es así. También Juan tiene esta alegría de ser el amigo del esposo y se llena de alegría al oír la voz del esposo. La venida de Jesús está siempre acompañada por la alegría. Y ningún rostro, ni siquiera el de Juan el Bautista, puede permanecer triste. Juan es el amigo del esposo. Recordemos que en la época de Jesús, los casamientos, los matrimonios, se hacían en 2 partes. Y entre una parte y la otra pasaba un año.
Y durante ese año jugaba un papel importante el amigo del esposo, que era el que llevaba y traía información de una familia a la otra. Este papel lo jugaba Juan, el amigo del esposo. Claro que él era un simple amigo del esposo y por lo tanto cumplía la función de mediador. No es que él era el importante. Justamente cumplía la misión de llevar y traer información entre ambas familias. Cuentan que una vez una mujer recibe la noticia de su esposo de que tenía que irse a vivir a un país lejano por una cuestión de trabajo. Y entonces se prometieron mutuamente una vez a la semana escribirse una carta. Durante un año, una vez a la semana, escribirse una carta. En aquel tiempo, ¿quién traía la carta? El cartero. Pero a esta pobre mujer le pasó una circunstancia dolorosa. Tanto escribirle cartas a su esposo, tantas veces recibió cartas de su esposo, tantas veces se encontró con el cartero, que terminó olvidándose del esposo y enamorándose del cartero. Juan no cumple esta función del cartero que gana el lugar del esposo, que ocupa el lugar del esposo. No. Juan ayuda para que la esposa, que es la comunidad, se encuentre con el esposo. El Evangelio dice que vienen a preguntarle a Juan desde Jerusalén. Las autoridades religiosas de Jerusalén vienen con monaguillo y todo a preguntarle a Juan quién era. Y Juan va a decir con claridad, yo no soy el Mesías. Y le preguntan entonces, si no eres el Mesías, entonces ¿quién eres? ¿Eres Elías? Sabemos del gran profeta Elías. Y Juan dijo que no era Elías. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Porque los judíos pensaban que en la consumación de los tiempos habría previamente un profeta enviado por Dios. Juan dijo, yo no lo soy. Entonces, Juan va descubriendo su identidad y luego también la identidad de Jesús. Celebramos la fiesta de San Juan Bautista el 24 de junio. Y esto es importante porque el 24 de junio es el día en el cual el sol comienza a caer. Para nosotros poder celebrar entonces esta fiesta de Juan, Yohanan, que quiere decir Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. ¿Y qué tiene que ver esta fiesta de Juan? La celebración de San Juan tiene su origen en la cristianización de la fiesta de la celebración del solsticio de verano en Europa. Es decir, cuando tras el día más largo del año, el sol empieza a decaer y los días comienzan a acortarse. Que el sol comience a decaer y que celebremos allí el día de Juan el Bautista significa que se nos presenta allí ya la espiritualidad de Juan el Bautista, aquel que empieza a decaer para que pueda brillar el sol de salvación que es Jesús. Para el Evangelio de Juan, Jesús es la luz y Juan es el testigo de la luz. En cambio, en los sinópticos es el precursor. Juan es el que prepara el camino. En este caso, para Juan, el evangelista Juan el Bautista es el testigo de la luz. Allí está entonces dándose la identidad de Juan el Bautista. Una identidad que inicialmente va a corresponder con la presentación de quién no es, porque le preguntan, ¿eres tal, eres cual? No, una presentación de quién no es. No importa quién es él, importa qué ha visto él. Juan ha visto a Jesús y lo da a conocer a él, a Jesús. Juan no es alguien que quiera ganar importancia, que quiera robar cámara, no, para nada. Juan se caracteriza por esta virtud de la humildad. Hay un bonito cuento que
Resulta que en una ocasión un muchacho se recibe de médico y entonces, recibido de médico, quiere empezar a trabajar. Un tío que él tenía, con bastante dinero, le dice, yo te voy a ayudar para instalarte tu consultorio. Tenés que ir a un pueblo pequeño donde la gente necesita un médico, pero sí, lo importante es que vos tenés que impresionar con tu manera de hablar, con tu manera de expresarte. Así la gente te considera ya muy importante. Allí se sentó el médico recién recibido en su consultorio, esperando que llegara algún paciente. Y allí tenía la puerta abierta y ve que venía un señor caminando. Tomó el teléfono y empezó este médico a hablar. Y decía, sí, usted sabe que yo soy este médico que le ha curado a su hija, pero no, mire, se me va a hacer un monumento. Yo sé que soy importante, pero no, mire, se me va a hacer un monumento. Pero claro, sí, lo que pasa es que yo he obtenido estos títulos estudiando tanto, y continuaba él esta conversación, supuesta conversación, hasta que finalmente cuelga el teléfono y dice al supuesto paciente, pase, señor, ¿qué es lo que necesita? ¿De qué está usted enfermo? El señor le responde, no, yo no estoy enfermo de nada. Soy empleado de la empresa telefónica y vengo en este momento a habilitarle el teléfono. Por supuesto, cuando hay deseos de grandeza, muchas veces se termina mal. A finales del siglo I después de Cristo, cuando Juan escribe su evangelio, todavía había muchos que afirmaban ser discípulos del Bautista y se referían a él como a un modelo último de vida, incluso en oposición a Jesús. Podríamos decir que al mismo tiempo estaban los discípulos de Jesús, los cristianos, y los discípulos de Juan el Bautista. Pero Juan quiere dejar claro que él no es la luz, es el testigo de la luz. Jesús es la luz. Él va a decir, yo soy la luz del mundo, lo dice el Evangelio de San Juan. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hablamos de luz, pensemos que las primeras palabras que el escritor de la Biblia pone en boca de Dios, Dios pronuncia según el libro del Génesis estas palabras, que exista la luz. Y en la Biblia la luz es el símbolo de lo bueno, lo bello, lo positivo. Este simbolismo está en todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo Juan es el que lo retoma. Al inicio de su primera carta, Juan va a decir, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y en el prólogo lo presenta a Jesús como la luz, una luz que tiene resistencia, que es resistida por quien representa la oscuridad, en ese caso lo sabemos, las autoridades religiosas. No es casual que en la Navidad encendamos luces, compremos lucecitas de colores. ¿Por qué? Porque Navidad es la fiesta de la luz. Bien lo sabemos, no es que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Esto tiene que ver con una celebración del sol invicto y por lo tanto está asociado a la luz. Luego veamos en el Evangelio, San Juan en el capítulo 9 realiza la curación del ciego de nacimiento. En esa curación del ciego de nacimiento Jesús se presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Juan declara no ser ni el Mesías, ni Elías, ni el gran profeta. Se define simplemente como la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. La voz que, como lo sabemos, es portadora de la palabra, pero la voz no es la palabra, la voz es instrumento para que la palabra sea pronunciada. Hay un hermoso retablo de Isenheim que Juan señala a Jesús. Como le describe un crítico, es la pintura más bella de la fealdad en la historia del arte. Juan está indicando a Jesús, ahí en la crucifixión, ahí en el Calvario, Juan está indicando a Jesús.
Juan se define como el que no es. La persona vale por lo que ha dejado para ser ella misma, no tanto por lo que ha acumulado. Esto es importante para la espiritualidad cristiana. Juan no se cree un Dios. Juan sabe quién es, por eso sabe para qué está. La conciencia de la propia identidad es totalmente necesaria para luego tener la conciencia clara de la propia misión. Van a preguntar al Bautista, ¿quién eres? ¿Quién es él? Pero Juan no se deja encasillar. Juan no se deja condicionar. La única definición de Juan el Bautista es de ser el testigo de la luz. Muchas veces nosotros para identificarnos nos agregamos títulos. El testigo, en cambio, se saca títulos. Juan, él es todo referencia a Jesús. Juan es la voz, no es la palabra. Por lo tanto, Juan nos marca una espiritualidad del despojo, del verdadero despojo cristiano. El tiempo del Adviento es el tiempo en el cual la esposa, que es la humanidad, que es la iglesia, se prepara para recibir al esposo, que es Jesús. Y el Bautista, lo sabemos, es el amigo del esposo, el encargado de favorecer este encuentro con el esposo. Por eso dejemos que Juan el Bautista nos enseñe a continuar esperando con alegría el nacimiento del Salvador. Hasta la próxima.